Muy bien, arrancó la grabación, así que vamos a la presentación y ya arrancamos la clase. Muy bien, milagro en el instituto, todo funcionó normalmente. ¿Me escuchan y ven bien la presentación? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a empezar hoy y mañana vamos a terminar el tema porque es cortito. Vamos a seguir con legislación y vamos a empezar a ver la Ley Nacional 19.587, Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Nuestra ley madre, nuestra Biblia en materia de higiene y seguridad en el trabajo. Esto y lo que viene abajo es lo que tenemos que saber para poder, como mínimo, desempeñar una tarea dentro del marco legal y regulatorio que tenemos en la Argentina. Primero vamos a entender, posiblemente algunas de las cosas que voy a decir ya la vieron en legislación laboral, pero por las dudas, para poder hablar y entendernos de qué estamos hablando, en este y en otros temas legales que vamos a ver más adelante, vamos a hablar un poco de legislación y vamos a hablar del orden de jerarquías. Y para eso viene muy bien esta pirámide de jerarquías legales. En la punta de la pirámide vamos a colocar la Constitución, que es la madre de todas las leyes. Por debajo, en orden jerárquico, vienen las leyes. Por debajo de las leyes vienen los decretos. Por debajo de los decretos vienen las resoluciones. Y por debajo de las resoluciones vienen las disposiciones. Sigue un poquito la pirámide para abajo, pero con esto hasta acá lo podemos entender bastante bien. ¿Qué significa este orden de jerarquía? Que la Constitución manda sobre el resto de las normativas. La ley está en la punta de la pirámide, la Constitución está en la punta de la pirámide. Una ley no puede modificar una Constitución, no puede modificar nuestra Constitución. No debería al menos hacerlo. Lo mismo pasa, un decreto no puede modificar una ley, una resolución no puede modificar ni un decreto, ni una ley, ni una Constitución, y menos una disposición. Si yo quiero modificar un decreto, necesito que sea modificado por una ley, por una norma de orden superior, o por una norma del mismo orden jerárquico. Un decreto se modifica por otro decreto, o un decreto se modifica por una ley, que es una norma legal de orden superior. ¿Se entendió esto hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Va a la Constitución. No soy un súper conocedor de la Constitución, debería conocerlo un poquito más, y deberíamos todos conocer un poquito más la Constitución, pero el único artículo que yo encontré, el único punto que encontré en la Constitución, que lo podemos relacionar a la higiene y seguridad en el trabajo, es el artículo 14 bis, que dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán a los trabajadores condiciones dignas y equitativas de labor. Así que esto es lo poquito y bastante que encontré en la Constitución, que podemos tenerlo como punta de la pirámide en materia de higiene y seguridad en el trabajo. A partir de acá vienen las leyes. Las leyes las emite el Congreso. O sea, el Estado está dividido en tres poderes: el poder legislativo, diputados y senadores, o sea, el Congreso; el Poder Ejecutivo, presidentes y ministros y gobernadores en caso provincial; y el Poder Judicial. Las leyes las emite el Congreso, diputados y senadores, no el Ejecutivo. La numeración es correlativa desde la primera ley que sancionó el Congreso en la Argentina. Y por lo tanto, si yo quiero hacer mención a una ley en un informe de trabajo,
o en un final, o en una evaluación, necesito decir ley número tal. Con eso alcanza. Ley 19.587. Con eso todos ya podemos entender de qué ley estamos hablando, y si no conozco de qué trata la ley, con ese número de ley busco boletín oficial donde yo les voy a indicar, y podemos encontrar el mismo texto redactado de la misma manera. Esta ley, que es la que justo vamos a ver hoy, es del año 72. En las leyes no hace falta aclarar el año de la ley, porque la numeración es correlativa. La única ley 19.587 a nivel nacional es la de higiene y seguridad en el trabajo, no hay otra. ¿Comprendido esto? Muy bien. Los decretos los emite el Ejecutivo, es decir, a nivel nacional el presidente. Si es una ley provincial, el decreto lo emite el gobernador. Es el Ejecutivo de la jurisdicción que corresponda. Como estamos jurisdicción nacional, viendo, el Ejecutivo, el presidente, el que emite un decreto. Y no necesita autorización de nadie para emitir un decreto, por eso es un decreto. No le pide permiso al Congreso, ni a los jueces, a nadie. Simplemente reúne con su personal, con su equipo de trabajo y emite un decreto. Los decretos normalmente reglamentan una ley. La ley la emite el Congreso, el que tiene la potestad y la obligación de llevar adelante esa ley, de ejecutar esa ley, es el Ejecutivo, y por lo tanto, para ejecutar esa ley, el presidente emite un decreto. Ahora, ¿cómo llamamos un decreto? ¿Cómo lo menciono en un informe? Para mencionar un decreto necesito el número de decreto y el año en que se emitió ese decreto. Por ejemplo, el decreto 351 es del año 79, el que vamos a ver en nuestra actividad. Porque los decretos empiezan todos los años con el número 1. Si yo dijera simplemente decreto 351, me voy a encontrar todos los años con un decreto 351. O sea que si en un informe yo coloco decreto 351, está mal. Necesito colocar el año. Más allá de que si hablamos de higiene y seguridad en el trabajo, todo el mundo sabe qué es el decreto 351. Pero más allá de que sepamos o no de qué estamos hablando, las cosas hay que escribirlas bien. Y un decreto se escribe número y año que fue emitido ese decreto. ¿Comprendido? Muy bien. Va pasando el año y pierden la capacidad de hablar. Ya algunos me hacen señas así con la cabeza por vía cámara, ¿viste? Ya están cansados. Pero por lo menos nos entendemos, una manera de comunicación. Las resoluciones. Las resoluciones también son del Poder Ejecutivo, pero las emiten los ministros. Cada ministro emite las resoluciones que le corresponden. Ahora, las resoluciones también reglamentan un decreto o parte de un decreto. Recuerden que una ley y un decreto están bajo la autoridad de aplicación, como vimos en el comité mixto, que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo. Para poder llevar adelante esa es la aplicación de esa ley, el ministro de Trabajo emite resoluciones. Ahora, acá está el problema. No hay un solo ministro. De acuerdo a cómo se organiza el presidente, cada presidente hay muchos ministerios. Entonces, para mencionar una resolución, necesito mencionar el número de resolución, el año en que fue emitida y quién la emitió. Por ejemplo, la resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, se puede escribir con siglas, número 311 del año 2003. Entonces, con toda esta información, yo sé específicamente y concretamente de qué tema está tratando y de qué está hablando esa resolución. Si yo escribiera resolución SR 311, posiblemente o no existe o me vaya a encontrar con 2 o 3 resoluciones 311. ¿Comprendido el tema? Sí, profe.
También, si le estoy escribiendo a un grupo de personas que por ahí no son del palo de la higiene y seguridad en el trabajo, que no conocen qué es la SRT, puedo colocarlo como escribí recién, Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Lo coloco con palabras, completo. Está bien igual. ¿Eh? Para reducir la escritura y hacerlo más rápido, por lo general se colocan las siglas correspondientes a quien las emitió. Y por último, de lo que vamos a ver en la pirámide, tenemos las disposiciones. Sí. Y si se pone, si no se pone el SRT, como había un ejemplo ahí, se pone 311/03 solamente. Y vas a encontrar una resolución 311 por cada ministerio en ese año. O sea, a lo mejor del 2003 te encontrás con 10 resoluciones 311. Claro. Porque cada ministro emite sus propias resoluciones. ¿Cómo? Hay que especificar, entonces. Sí, porque si no te va a encontrar con una resolución 311 por cada ministerio. Uno por el Ministerio de la Producción, otro por el Ministerio de la Seguridad, otro por el Ministerio de Trabajo, otro por el Ministerio de Educación, otro por el Ministerio de Cultura y no sé qué cosa, el otro por la otra cosa. Y en definitiva, ¿a cuál me estás haciendo referencia vos cuando dijiste resolución 311 del 03? Me encontré con 15. ¿A cuál te referís? Listo. Está mal el informe, está incompleto. Y por último, las disposiciones. En esta pirámide de jerarquía, en este orden jerárquico, las disposiciones las emite la estructura que está debajo del ministro. La primera línea del ministro, primera o segunda línea, depende cómo está armado el ministerio. Y lo mismo, como cada ministerio tiene una estructura grande debajo de él, hay que aclarar el año, el número de disposición, el año y quién la emite, para poder hacer referencia a la norma específica. Por ejemplo, disposición de la Gerencia de Prevención, número 3 del año 2003. Falta aclarar acá que la SRT. No me entraba en la pantalla. De esta manera está mal, y de esta manera está mal porque te puede encontrar con 100 disposiciones 2003. ¿Comprendido? Muy bien. Todos se preguntarán, ¿y de dónde saco la resolución? ¿Dónde saco las leyes que vamos a ver? Y ustedes habrán visto que en el blog de donde tienen para bajar el material no hay enlaces para los temas legales, salvo algún material donde está la legislación analizada para que puedan estudiarla. Bien, ¿por qué no hago esto? Porque la legislación la tienen que conseguir ustedes. Y la legislación es pública. La primera fuente de legislación para encontrar la legislación es el Boletín Oficial de la Nación. Ahí lo tienen en pantalla. boletinoficial.gov.ar. Entran ahí, donde dice legislación y avisos oficiales, primera sección, y ahí, de acuerdo al día, van a encontrar el boletín oficial. El boletín oficial es el lugar donde el poder tanto sea legislativo o el poder ejecutivo, nos informan a los ciudadanos las normas que entran en vigencia. A ver, el presidente Alberto Fernández no te va a tocar la puerta, no te va a mandar un WhatsApp o una carta documento a tu casa informándote que hay una nueva norma que rige en materia de higiene y seguridad en el trabajo. Olvídate, nadie lo va a hacer. ¿Cómo se entera el pueblo de que hay una nueva normativa? Bueno, entra al boletín oficial. La norma para los ciudadanos se da por conocida, porque, es decir, que cada uno de ustedes supuestamente conoce la norma, porque hoy, a la mañana, leyeron el boletín oficial. O tuvieron acceso al boletín oficial. Y si no lo leíste, el juez te va a decir, es su problema, mijito. Andá a decirle a la FIP que no le va a pagar impuestos porque vos no sabías. Nadie te dijo. Se te ríen desde hoy hasta el día que pague la deuda que tenés, más o menos. Y se te van a seguir riendo un par de años más de la carcajada que se van a alargar. No podemos ampararnos en el desconocimiento para no cumplir una ley.
Ay, no sabía que tenía que tener carnet de conductor para manejar auto. Nadie me informó, nadie me dijo. No me mandaron un WhatsApp al grupo. Y vas preso. Te sacan el auto, te sacan el carnet, te suspenden, pagás multa. Las leyes, las normativas se dan por conocidas cuando son publicadas en el boletín oficial. Así que es de buena práctica entrar al boletín oficial y ver qué normativas, al menos en el rubro que nos corresponde a nosotros, que es la higiene y seguridad en el trabajo, entran en vigencia todos los días. Por suerte, el Boletín Oficial de la Nación es una referencia válida. La única fuente legal para saber lo que dice una ley es el Boletín Oficial. No mi librito, no el librito de repar, no el apunte de mi compañero, no lo que dijo Wikipedia, no, olvídense. Si vos te informaste de Wikipedia y el artículo estaba mal escrito, es problema tuyo, porque vos tenés acceso al boletín oficial y el boletín oficial dice el texto legalmente correcto. ¿Entendido esto? Lo mismo pasa a nivel provincia de Santa Fe, que es la provincia donde estamos todos viviendo y trabajando y estudiando. ¿Comprendido? Sí, profe. Sí, perfecto. Muy bien. Fíjense, acá hice una búsqueda en Boletín Oficial del día 9 de octubre del año 2020 y apareció un listado de normativas distintas. Leer el Boletín Oficial les puede llevar 5 minutos para saber los títulos, es como leer un diario. Entran, en 5 minutos leen los títulos de las normativas y si te interesa, te tomás más, entras a cada enlace y lees a ver de qué se trata y se aplica al trabajo que estás haciendo. Acá tienen el Boletín Oficial de la Argentina, tiene una app para instalar en el celular. O sea que ni siquiera tenés que tener computadora. Desde un celular lo podés consultar todos los días el Boletín Oficial. Todos los días sale el Boletín Oficial de la Argentina. Y el de Santa Fe también. Lo que pasa es que viene más retraso en la publicación, nada más. Otra fuente de información que es muy buena y es una fuente de consulta por muchos profesionales, entre los que estoy yo también. Yo consulto periódicamente Infolec para buscar alguna normativa y algún texto que me olvido normalmente. Es infolec.gov.ar. Ahí van a llegar a esta página, colocan el tipo de norma, se les va a desplegar una ventanita con los tipos de norma, ley, decreto, resolución, disposición, colocan el número, el año, y púmbate, apareció la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Tenés acceso al texto con norma y a dos cosas que son fundamentales. Te dice esta norma qué modifica para arriba y acá abajo te dice qué normas modifican o complementan esta ley. Por lo tanto, vos entrando simplemente a la ley, vas a encontrarte 65 normas distintas que reglamentan y modifican la ley. Entonces, de esa manera, te podés hacer un rastreo de todo el paquete legal que aplica a determinado tema que estás investigando o querés estudiar o querés aplicar en el trabajo. ¿Dudas con esto? No, profe. Muy bien. Vamos a entrar a higiene y seguridad en el trabajo. Entonces vamos a ver qué normativas, cómo son la división de los grupos legales relacionados a higiene y seguridad en el trabajo. Por un lado tenemos la ley que vamos a ver hoy y mañana, la Ley Nacional 19.587, que es la única ley a nivel nacional que organiza la higiene y seguridad en el trabajo en áreas laborales. Es la única ley en su tipo en el país. Si yo quiero saber cómo se organiza la higiene y seguridad en el trabajo, la única ley que te va a hablar de este tema es la Ley Nacional 19.587 y todo el paquete legal que viene por debajo.
También esta norma regula temas técnicos, como por ejemplo temas de incendio, que vamos a ver en parte de este año y el año que viene. Es decir, te va a decir el tema matafuego, red de incendio, el tema ruido, elementos de protección personal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Yo sigo, si ustedes no hablan, yo sigo. Otra ley que posiblemente muchos hayan escuchado es la ley 24.557, que es la ley de riesgo de trabajo. Y ahí ustedes preguntarán, ¿y por qué esta ley no está relacionada a la higiene y seguridad en el trabajo directamente? Porque esta ley habla de accidentes y enfermedades de trabajo. Esta ley es la que establece el seguro obligatorio que nos brindan las ART cuando tenemos un trabajo en relación de dependencia. Esta ley establece qué derechos tiene un trabajador cuando se accidenta. Por lo tanto, en realidad no está hablando de higiene y seguridad en el trabajo en forma directa, en forma de prevención y protección, sino podemos relacionarla a la parte de mitigación. Porque si nos vamos a encargar de accidentes y enfermedades de trabajo, estamos en la parte de mitigación, ya cuando el accidente ocurrió. ¿Se entiende hasta acá? Y después, hay otros grupos legales que aplican, pero que regulan en su mayoría aspectos técnicos, como por ejemplo la ley 13.660, que habla de las condiciones de seguridad que tienen que tener las instalaciones que procesan combustible, refinería, estaciones de servicio, depósitos de combustible, transporte de combustible, etcétera, etcétera. El tema relacionado al gas, que está también relacionado a esta normativa. Acá ustedes no van a ver condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores. Van a ver condiciones de seguridad, pero de las instalaciones que procesan, depositan y transportan combustibles. Por ejemplo, si vamos a la ley 20.429, esta ley nacional habla de armas y explosivos. Si alguien trabaja en una fábrica de pirotecnia, o en un depósito de pirotecnia, o en una fábrica de municiones, entonces también aplica esta ley 20.429 que habla sobre seguridad en este tipo de dependencia, este tipo de instalaciones. Además de aplicar la ley 19.587 y de tener que aplicar la ley 24.557. Lo mismo que si trabajaran en Atucha, en la central nuclear de Atucha o en Balse. Entonces, para la actividad nuclear, o hacen gammagrafía, o trabajan en la actividad con radiaciones ionizantes. Aplica la ley 24.804, que establece condiciones de seguridad, entre otras cosas, para la actividad nuclear. Hay otros grupos legales relacionados al transporte de materiales peligrosos, y otros tantos temas que no viene al caso para no complicarles la presentación. ¿Dudas con esto? No, profe. Vamos entonces, vamos de lo macro a lo micro, vamos a la ley 19.587. ¿Cómo está organizado este paquete legal, que es el que me interesa ahondar en el día de hoy y el que vamos a seguir ahondando en las clases más allá, a mediados del semestre que viene? La ley 19.587 tiene un reglamento general, que es el decreto 351 del año 79. Este reglamento, como vamos a ver en su momento, aplica a todas las actividades laborales, salvo aquellas que tengan reglamentos específicos, como por ejemplo el decreto 911 del año 96, que es el reglamento de higiene y seguridad en el trabajo para actividades de la construcción, aplica solamente a obras de la construcción. El decreto 617 del año 97, que aplica a actividades agrarias, es el reglamento que habla sobre condiciones de higiene y seguridad en el trabajo para actividades agrarias. La resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo 311 del 2003, que habla del reglamento de higiene y seguridad en el trabajo para actividades de televisión por cable, no de telefonía, televisión por cable, no satelital, televisión por cable, o sea, cable hogar, por ejemplo.
Y el último reglamento que tenemos por actividad laboral es el decreto 249 del año 2007, que es el reglamento de higiene y seguridad del trabajo para actividades mineras. Estos son los reglamentos que dependen directamente de la ley. ¿Se comprende esto? Muy bien. Y acá ustedes pueden ver los distintos reglamentos, las distintas normas que reglamentan temas específicos, y están faltando algunos temas más que nunca terminé de actualizar. Cancerígenos, amiantos, difenilos policlorados, elementos de protección personal, radiación, ergonomía, electricidad, regulación de la profesión, ética, sistemas de gestión. O sea, tenemos un paquete legal como para estar un par de años seguidos estudiando legislación. Por eso es importante, cuando yo les expliqué, cuando empezamos a ver comité mixto, empezar a poder entender la legislación por cuenta propia, porque no todo lo que ustedes están viendo van a tener posibilidad de que alguien se lo explique. Muchas de estas normas las van a tener que leer por cuenta propia, saber qué está vigente, saber si fue modificada por alguna otra norma y entender lo que dice para poder explicarle al empleador y poder aplicar esa ley en el lugar donde estén trabajando. ¿Dudas con esta presentación hasta ahora? Muy bien. Vamos a entrar directamente a la ley 19.587, Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Esta ley fue sancionada el 21 de abril de 1972. Y les pregunto, para el que sabe, obviamente, ¿no? ¿Qué se festeja el 21 de abril todos los años? En la Argentina, al menos. En otros países también. ¿No es el Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo? Exactamente. ¿Por qué se conmemora ese día? Porque ese día se sancionó la primera ley, y la única que tenemos, obviamente, que habla sobre higiene y seguridad en el trabajo. Fue publicada en el Boletín Oficial el 28 de abril. Por lo general las normas entran en vigencia cuando son publicadas en el Boletín Oficial. El Boletín Oficial fue el 22.412, del año 72. Esta ley, que es una ley decreto, porque en realidad fue promulgada, fue sancionada en el año 72, y en el año 72 el presidente era Lanusse, que era un militar, que estábamos en esa época, posiblemente muchos de ustedes eran un simple, ni un proyecto eran, estábamos bajo un gobierno militar del tipo dictatorial. Cuando la Argentina estuvo gobernada por militares, por gobiernos dictatoriales, donde la democracia, como la conocemos hoy, no estaba funcionando, el Congreso no funcionaba por obvias razones, porque no había elecciones democráticas. Y por lo tanto, como ustedes están viendo acá, el presidente es el que sanciona y promulga la ley, cuando en realidad, si hubiésemos estado bajo un gobierno democrático, es el Congreso el que sanciona la ley y la promulga el presidente. Es decir, que la higiene y seguridad en el trabajo está regida desde el año 72 con una ley madre que fue sancionada por un gobierno militar no democrático, y más allá de que el gobierno de Lanusse no se caracterizó por ser un gobierno dictatorial del tipo de Videla, del último gobierno militar que tuvimos, que fue nefasto, donde hubo una cantidad de desaparecidos más que importante, que haya sido sancionada en un gobierno no democrático implica que no la sancionó el Congreso, y el Congreso es la representación que tenemos nosotros los ciudadanos, a través de la votación donde elegimos diputados y senadores. Y por lo tanto, esta ley le falta esa parte, le falta la participación del pueblo. Y todavía sigue vigente desde el año 72 a la época, más allá de que trate cuestiones tan delicadas como la salud y la seguridad de los trabajadores. ¿Dudas con esto? Muy bien.
Vamos a entrar, esta ley es una ley cortita, tiene 10 artículos, es una ley mandataria, donde la ley le manda al Ejecutivo lo que tiene que hacer. Básicamente de eso se trata la ley. El artículo 1, podemos llamarlo, el primer párrafo del artículo 1, que es el que estamos viendo en pantalla, lo podemos llamar con el título Alcance de la ley. Y como están viendo ahí en rojo, el alcance es todo el territorio de la República Argentina. ¿Dónde aplica esta ley? En todo el territorio de la República Argentina. Yo voy a Córdoba y aplica la ley 19.587. Voy a Mendoza y aplica la misma ley. Voy a Tierra del Fuego y aplica la misma ley. Voy a Jujuy y aplica la misma ley. En todo el país aplica esta ley. Y termina diciendo el segundo párrafo. Empieza por lo macro, que es el país, y dice a dónde se aplica, en el concepto, a qué tipo de trabajo se aplica esta ley. Entonces dice, sus disposiciones de esta ley y la normativa que le sigue abajo, que vimos en parte en la presentación, dice, se aplicarán a todos. Cuando la ley dice todos, no deja a nadie afuera, salvo que específicamente esté mencionado, como vimos en Comité Mixto, que aplica para Santa Fe, por ejemplo. Cuando vimos el alcance de Comité Mixto hasta la clase pasada, vimos que el alcance era la provincia de Santa Fe. Esta ley, el alcance es nacional. Pero aplica a todos los establecimientos, vamos al resumen. Aplica a todos los establecimientos de explotaciones. Persigan o no fines de lucro, o sea, la finalidad sea ganar plata, o sea, brindar un servicio a la sociedad sin tener una retribución económica, o sin tener en la cabeza esta idea de ganar solamente dinero, como por ejemplo un club. Cualesquiera sea la naturaleza económica de las actividades, es decir, cualquier cosa que haga esta empresa. El medio donde ellas se ejecuten, aunque la ley no queda claro cuál es el medio, podemos decir agua, tierra y aire, por poner algo. Puede ser una empresa, un buque de carga, un buque turístico, un barco turístico, tren, auto, fábrica, empresa, cine, avión, barrilete, ponele, es donde haya un trabajo, ahí se aplica esta ley. Cualquiera es el tipo, la forma y la característica de los centros de los puestos de trabajo. Y cualquiera sea la máquina, los elementos o procedimientos que uses para trabajar. Aún una tiza y un borrador. Y si no doy clase con tiza y borrador, simplemente estar yo presente hablándoles, alcanza para que eso se constituya en un lugar de trabajo. Y no estoy usando ningún elemento más que mi propia voz, mis manos para gesticular y estar paradito delante de ustedes. ¿Hasta acá se entendió más o menos? Sí, profe. Ahora la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿qué es un establecimiento? ¿Qué es una explotación? ¿O qué es un centro o puesto de trabajo? ¿A qué le llamamos esto en esta ley? En esta ley. Y para eso tenemos que ir al artículo 2 que le sigue. Y empieza diciendo algo que yo ya expliqué para Comité Mixto. A los efectos de la presente ley. ¿Qué significa esto? Que lo que va a decir y lo que va a definir solamente es válido en el contexto de esta ley y de la normativa que reglamenta. Y acá esta ley, este artículo, define lo que es un establecimiento, una explotación, un centro o un puesto de trabajo. Es decir, ¿qué va a definir? Lo que es un lugar de trabajo. Eso va a terminar definiendo. Llámese establecimiento, llámese explotación, llámese centro de trabajo, llámese puesto de trabajo, llámese como quiera llamarlo. Es un lugar de trabajo. Lugar donde se realicen tareas de cualquier índole o naturaleza. Aire, tierra, mar. Estando parado, estando sentado, estando corriendo, o estando subiendo la montaña como un guía o un rescatador. Con la presencia de personas físicas. Por lo tanto, en un lugar de trabajo, para que aplique esta ley, tiene que haber presencia de personas físicas. En forma permanente, en forma circunstancial
en forma transitoria, en forma eventual. Fíjese todas las terminologías que usa la ley. Tanto sea en el establecimiento, en los depósitos o las dependencias anexas que tenga esta empresa. O sea, la playa de estacionamiento de la empresa, el depósito que está cruzando la calle de la empresa, donde los trabajadores permanezcan como en una oficina, como en un taller, como en una obra, o a los que asistan o concurran por el hecho o en ocasión del trabajo. Es decir, esta ley no solamente aplica al ambiente físico, como decimos normalmente, alambrado para dentro de la empresa, donde yo estoy trabajando, sino donde el empleador me mande a trabajar. A los que asistan o concurran por el hecho o en ocasión del trabajo. Esto ya en algún momento lo vamos a explicar con más detalle. Es decir, mi empleador o quien él lo represente me manda a un curso de capacitación a Córdoba y eso constituye un lugar de trabajo. El viaje, la asistencia a ese lugar donde voy a tomar el curso, pernoctar en el hotel si tengo que tomar un hotel o tomar un avión si voy en avión. Eso que normalmente a veces no lo pensamos como parte del trabajo, es parte del trabajo y también aplica la ley 19.587. Si vas a visitar un cliente, si vas a visitar un proveedor, el auto que te da la empresa para movilizarte, la bicicleta, la moto, si vas a visitar un proveedor, si vas a hacer un trámite al banco, si vas a hacer un trámite a la RT, o a donde te mande el empleador, concurras por el hecho o en ocasión del trabajo. Esto ya lo vamos a ver qué significa por el hecho o en ocasión del trabajo. ¿Se entiende dónde aplica esta ley? ¿Qué es un lugar de trabajo? Sí, profe. Muy bien. El segundo párrafo del artículo 2 define quién es el empleador. Entre el artículo 1 y el artículo 2 se hablan de tres temas. ¿Dónde aplica esta ley? ¿Qué es un lugar de trabajo? ¿Quién es el empleador? Y el párrafo anterior que define quién es el trabajador. Dice, el término empleador designa toda persona física o jurídica. Una persona física es un monotributista, es una persona como yo o como algunos de ustedes que trabajan por cuenta propia, cuenta propista, o una persona que es dueño de una fábrica. Yo sé que él es el dueño. O una persona jurídica es una sociedad anónima, una SRL, donde el dueño en realidad yo no sé quién es. O los dueños son muchos, porque es una sociedad anónima, donde los dueños tienen acciones, y ni siquiera podemos saber a veces quiénes son los accionistas. ¿Comprendido? Y este empleador puede ser público o privado. Esta ley aplica al Estado en todos sus niveles, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Y en sus tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Aplica a la policía, aplica a los militares, aplica a los enfermeros, aplica al personal de los jueces, aplica al presidente, a los ministros, aplica a todo el mundo, aplica a los docentes. No hay un solo trabajador que esté excluido de esta ley. Pero con una condición, te convertís en empleador. Cuando utilice la actividad de una, con que tengas una persona, ya sos un empleador. Y ya sos el responsable por velar por la salud y seguridad de ese trabajador y de ver que se aplique en ese lugar de trabajo la ley 19.587 y todas sus exigencias. Pero ustedes me dirán, pero yo tengo un kiosco nada más, y tengo un pibe, un conocido que viene los fines de semana a atender el kiosco, a la noche, y ya me convierto en un empleador. Sí, señor, sos un empleador. Y tengo un taxi, tengo un peón que lo atiende de noche. ¿Me convierte en empleador?
Esperen que tengo la visita acá que viene a tomar clase. Usted necesita escuchar la clase. Bien. Está claro esto, ¿eh? No sos un empresario si tenés un kiosco a lo mejor, pero sos un empleador. Ahora, sos un empleador si tenés una persona realizando un trabajo por medio de un contrato bajo la ley de contrato de trabajo, o manteniendo una relación de trabajo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Muchas de estas cosas posiblemente la hayan visto o hayan tocado algo de esto en la ley de contrato de trabajo. Ya a esta altura deberían haber visto algo de esto, ¿no? Sí, Sí. sí, lo vimos en legislación laboral. Muy bien, ¿y la expliqué más o menos igual o la pifié? No, 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 tal cual. Vimos contrato de trabajo y relación de trabajo. Y los empleadores que podían ser, bueno, personas físicas, jurídicas, etcétera. Muy bien, entonces tan mal no estamos, ¿eh? Vieron que hay una relación, porque la higiene y seguridad en el trabajo es parte de los derechos de los trabajadores, es parte de la legislación que alcanza al trabajador, y está muy relacionada a la legislación laboral. Utiliza la misma terminología, las mismas ideas, por eso las áreas del Estado relacionadas a higiene y seguridad en el trabajo dependen en su mayoría de los casos del Ministerio de Trabajo. Artículo 3. Seguramente si vieron algo ya, y ya a esta altura del año seguramente sí, de legislación laboral vieron la responsabilidad solidaria. ¿Vieron algo de esto? ¿Lo escucharon? Bueno, lo voy a explicar igual. Dice, cuando la prestación de trabajo se ejecute por terceros. Vamos a ver quién es el tercero en la relación laboral. En establecimientos, centros o puestos de trabajo del dador principal, o con máquinas o elementos por él suministrados, cuando dice ¿a quién se refiere? Al principal. Será solidariamente responsable del cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Vamos a desarmar esta explicación para que entiendan aquello que por ahí les cuesta comprender este artículo, que es bastante simple, pero que aún mantiene cierta complejidad para aquel que no lo conoce. ¿Quién es el principal? El empleador. Ustedes son dueños de una empresa, tienen 5 trabajadores y se constituyen de esa manera en el empleador. Aunque tengas uno, ya sos el empleador. Y mantenés una relación de trabajo con tu empleado. O sea, aparece el primero, el principal, y el segundo, que mantiene una relación de trabajo con su empleador. Yo mantengo una relación de trabajo como profesor, porque soy el segundo en la relación laboral que mantengo con el instituto, que es el empleador, que es mi principal. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Muy bien, sí, porque hasta acá viene fácil. Ahora, supongamos que el instituto contrata a otra empresa porque necesita pintar. Y como no tiene personal y no quiere pintar por cuenta propia, contrata una empresa de pintura, no a un pintor. Porque si contratara un pintor, ¿qué sería? ¿Un segundo o un tercero? Un segundo. Exactamente, mantiene una relación laboral con el instituto. Ustedes miran, pero no es empleado de nómina, como se dice normalmente, pero tiene un contrato de trabajo por el tiempo que dure pintar los salones del instituto. Pero como no quiero hacer eso, el instituto no quiere hacer eso, contrata una empresa de pintura, o sea, contrata a un empleador, a una empresa, que es otro empleador. ¿Hasta acá me siguen el pensamiento? Sí, profe. Este empleador ve que la empresa de pintura, Pinturita,
Para poder pintar, va a contratar o va a usar parte de su personal que tiene contratado. El segundo B. Este segundo, me desapareció el... Epa, acá está. Este segundo mantiene una relación de trabajo ¿con quién? ¿Con el empleador A o con el empleador B? Con el empleador B. Exactamente. El pintor que lo contrata el empleador B mantiene una relación de trabajo con el empleador B, no con el A. Pero ¿para quién trabaja el pintor? Para el empleador A. Exactamente, porque mientras está pintando el instituto, no trabaja para B, trabaja para el instituto. Por lo tanto, este subcontratado, como normalmente se los conoce, subcontratado porque te contrata otra empresa para trabajar en otra empresa, es el tercero, que mantiene una relación de trabajo transitoria, eventual, por un tiempo determinado, con el empleador A. Me paga B, pero trabajo para A. Mi relación de trabajo es con B, pero trabajo para A. ¿Se entiende quién es el tercero en la relación laboral? Sí, profe. Sí. Mi recibo de sueldo dice en pinturas pinturita, no dice Instituto Grote, mi recibo de sueldo. Mi recibo de sueldo como profesor dice Instituto Grote. El del pintor no dice Instituto Grote. Entonces vayamos a la cuestión. Alguien pensará, bueno, entonces, el responsable de la higiene y seguridad del trabajo del pintor, ¿quién es? ¿A o B? ¿Quién es el responsable por la seguridad del pintor? Los dos, Agustina la acertó, muy bien, o la acertó, la sabía, obviamente. Los dos. Por eso dice el artículo, vamos de vuelta. Cuando la prestación de trabajo se ejecute por tercero, lo que normalmente llamamos por un subcontratado, en establecimiento, centro o puesto de trabajo del dador principal, el pintor, que es el tercero, va a pintar dentro del establecimiento Instituto Grote. Es decir, el Instituto Grote, será solidariamente responsable del cumplimiento de las disposiciones de esta ley. O sea que no solo la empresa de pintura es responsable por la seguridad de su pintor, sino también el instituto es responsable por la seguridad y la higiene del trabajo de ese pintor. Ambos son solidariamente responsables. Seguramente esto lo vieron en legislación laboral. ¿O no? Sí, profe. Muy bien, lo vieron, sí. Sí, porque esto es lo básico. O sea que, no solo de la seguridad, también el instituto va a ser responsable por si Pinturita no le paga el sueldo, o no le hace los aportes, o no le paga las horas correspondientes, o tiene un accidente de trabajo, o no hace los aportes jubilatorios, los aportes sindicales, o si le pagan menos horas de las que le corresponden. La responsabilidad es amplia, no solamente acá porque estamos viendo higiene y seguridad, pero en el derecho laboral el principal es responsable de todo lo que le pasa a su tercero en materia de trabajo. ¿Comprendido esto? Sí. Muy Sí. bien. Y el último artículo que vamos a ver en el día de hoy, podemos llamar a este artículo, como está en rojo, objeto. Pero ¿cuál es? ¿Por qué objeto? No habla el artículo, la ley, de objeto como cosa, sino objeto como fin, como propósito, como finalidad, como objetivo. ¿Se entiende esto? No está hablando de que la seguridad es un objeto, está hablando de que cuál es el objeto que persigue la higiene y seguridad en el trabajo, cuál es el fin, la intención, el objetivo de la higiene y seguridad en el trabajo. ¿Se entiende la intención hasta ahora del artículo 4? Bien.
Por lo tanto, dice, la higiene y seguridad del trabajo comprenderá las normas técnicas, medidas sanitarias, precautorias de tutela o de cualquier otra índole. A mí me encanta esta palabra, o de cualquier otra índole, que tenga por objeto, que tenga por objetivo, que tenga por intención, que tenga como propósito proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores. Esto le está diciendo el Congreso de la Nación al Ejecutivo, señor presidente. Le está diciendo que tiene que implementar normas técnicas, medidas sanitarias, o sea, de higiene y salud, precautorias de prevención, de tutela o de cualquier otra índole, o sea, que haga que haga cualquier cosa, pero que haga algo para proteger la vida y la integridad psicofísica de los trabajadores de este país. Esto le está diciendo el Congreso al señor presidente, que es el que tiene que aplicar y llevar y ejecutar la ley. Yo me gusta leerlo al revés a esto, porque para proteger la vida y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores, tenés que hacer cualquier cosa. A mí me encanta leer este artículo al revés, porque al revés tiene sentido. Para proteger la vida de los trabajadores, hace algo. Y esto es válido también para el empleador. Cuando a ustedes se le acabe el discurso en materia de higiene y seguridad en el trabajo, cuando la ley no les alcance porque les queda corta o no trate el tema, acuérdense del artículo 4, inciso A, de la ley 19.587. Y léanlo al revés. Señor empresario, señor empleador, usted para proteger la vida de sus trabajadores tiene que hacer cualquier cosa. Haga algo. Después discutimos si lo que hizo alcanzó o no, pero haga algo. Eso es lo que está diciendo el artículo 4 de la ley 19.587. Tiene dos objetivos más, que es prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo. Estimular, desarrollar, bueno, a mí me quedo con el primero porque es el más importante, obviamente, como se habrán dado cuenta. ¿Dudas con esto? Ninguna, profe.